¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar sobre dinero y sobre todo sobre el dinero en el arte. Yo me he suscrito a una revista que edita pues, la editorial de Exit, ¿sabéis? Rosa Olivares, por decirlo de alguna manera, una persona muy vinculada al arte contemporáneo. Y entonces en el primer número de esta revista, que tengo aquí conmigo y que os voy a enseñar, está dedicado al dinero, sobre todo el dinero de la cultura. Y entonces me gustaría que hoy habláramos un poco sobre el dinero en el arte, inspirándonos en algunas ideas de las cuales se habla en esta revista. Yo quiero abrir diferentes puntos, digamos, diferentes aspectos para crear un pequeño debate y que vosotros en los comentarios pues me digáis qué es lo que os parece sobre la función del dinero en el mundo del arte contemporáneo. Bueno, en primer lugar me gustaría decir cuánto es el porcentaje del Producto Interior Bruto que genera la cultura en España, ¿sabéis? El porcentaje de Producto Interior Bruto es el 4%, ¿vale? Que es un número considerable, está bastante bien, teniendo en cuenta, por ejemplo, que otros sectores, por ejemplo, el sector primario, ¿sabéis? Es decir, lo que sería la agricultura y la pesca, pues en España supone el 1,8%, así que la cultura supone más del doble, ¿sabéis?, que el sector primario. Bien es cierto que el Estado español no invierte tanto como produce la cultura, ¿sabes? Si la cultura produce un 4%, el Estado español invierte un 0,2% de su Producto Interior Bruto en cultura, con lo cual pues estamos un poquito lejos, digamos, o los porcentajes están un poco lejos. También es verdad que otros países generan mucho más por cultura que lo que hace este país, que lo que hace España. Es decir, que digamos el sentimiento, el ambiente cultural en otros países es mucho mayor. Y os voy a poner un par de ejemplos. En el Reino Unido, el porcentaje de Producto Interior Bruto que genera la cultura es el 8%. O en Estados Unidos el porcentaje que genera la cultura es el 12%. Así que fijaros, todavía vamos con mucho retraso respecto a otros países, tanto en la Unión Europea como en este caso Estados Unidos. Bueno, un aspecto interesante es si el artista debería cobrar por su trabajo o no cobrar por su trabajo. Me refiero, por ejemplo, a cuando el artista hace o trata de hacer una exposición en un museo. En muchos casos lo que hacen es que le dan un fee al artista, o sea, una cantidad de dinero por esa exposición. O a veces lo que se hace es un acuerdo, digamos, en el cual se compra obra a una galería con la cual trabaja el artista y esa obra pasa a formar parte de los fondos del museo. Es decir, cuando se compra la obra, ¿sabéis?, se paga un dinero y de ese dinero el artista recibirá una parte, ¿no? Depende del acuerdo que tenga con la galería. Normalmente suele ser 50-50, ¿vale? 50% para la galería, 50% para el artista. Pero en muchos casos los museos, digamos que pasan del artista. Es decir, ni siquiera le ofrecen el fee o cuando el artista ofrece o pide un fee, no se lo dan. Y le dicen que si él quiere hacer la exposición, que la haga y si no, pues nada. Así que muchas veces llevados por esta situación, ¿sabéis? Muchos artistas ni siquiera tienen el fee porque ellos esperan una gran repercusión para su obra y así de esta manera pues una proyección mucho mayor tanto de su persona como de su trabajo. Así que renuncian al fee y lo hacen. También es curioso, os voy a contar una anécdota que a mí me ocurrió, y es que algunos artistas que pedían un fee en algún museo de arte contemporáneo, ¿sabéis?, y que no hacían la exposición si no había fee o algo parecido, cuando llegó la crisis es sorprendente observar cómo con tal de exponer eran capaces de cualquier cosa, hasta de poner dinero para que la exposición se hiciera en el museo. Así que muchas veces tenemos que contar también con el ego del propio artista, que es importante, porque, como os digo, en muchos casos o en algunos casos prima más para ellos la opción de exponer en el museo que realmente ingresar dinero. Aunque, como os digo, es un trabajador, debería ingresar dinero exactamente igual que cualquier otra persona. Bueno, siempre se ha comentado que en torno a la compra de obras de arte hay mucho dinero negro. Las instituciones es muy complicado que sea así porque las instituciones, sobre todo muchas de ellas que son públicas, si adquieren obra pues requieren una factura de la galería por un precio concreto y demás, con lo cual es muy complicado, tienen que pagar sus impuestos y todo esto, ¿no? Pero en otros casos pues puede ser. Es decir, esto es una cosa que nosotros no tenemos demostrada,
Pero sí es cierto que en España, por ejemplo, cuando la época de la burbuja inmobiliaria se decía que muchos constructores estaban comprando obras de arte con dinero negro. Pero claro, yo esto no puedo probar, ¿sabéis? Esta es una cosa que no se puede probar. Es lo mismo que si digo que parte del dinero del narcotráfico se va a obras de arte. Pues bueno, podemos decirlo, ¿sabéis? Pero claro, este tipo de cosas hay que probarlas. Sí es cierto que había una frase que era muy curiosa, que es que el sucio dinero negro estaba atacando, digamos, estaba obteniendo beneficios del sublime mundo del arte. Entonces, bueno, pues quizás es posible, aunque claro, este tipo de cosas es una especulación. Nosotros no tenemos ni idea, tenemos que demostrarlo. También muchas veces, sabéis, hay personas que compran obra directamente a un artista. Si le compran obra a un artista, pues yo supongo que ahí ni media factura, ni hay nada de nada, sino que simplemente se paga por la obra y ya está, ya está. Es una transacción económica sin ningún papel de por medio, ¿no? Otra cosa es que trabajes con una galería y que ellos quieran hacerlo de una forma mucho más oficial. Bueno, otra cosa curiosa es que cuando nosotros vamos a una galería de arte, por ejemplo, no aparece el precio de las obras, no lo sabemos. Es decir, si tenemos interés en alguna obra de arte, tenemos que preguntarle a alguna persona que trabaja en la galería, que tiene un listado y en ese listado nos dicen el precio de las obras de arte. Pero esto es muy curioso porque si yo, por ejemplo, voy al cine, pues sé perfectamente cuánto me cuesta una entrada, ¿no? Yo quiero adquirir un libro y sé perfectamente cuál es el precio del libro porque aparece indicado en la solapa posterior. Es decir, es muy extraño encontrar el precio de obras de arte tanto en las galerías como en ferias de arte. Y es que hay un elemento que parece que se da aquí, pero que no se da en otros sectores de la cultura, y sería el regateo. El regateo es decir, que la persona de la galería o en una feria, como os digo, marca un precio y tú puedes tirar un poco a la baja. O decir, oye, me llevo dos y me haces un descuento. O, oye, voy a comprarte obras de estos tres artistas y al final pues hay un descuento mayor. Pues no sé, esto da una sensación de poca seriedad, ¿no? Eso del regateo y demás para adquirir las obras de arte significa que el valor que tienen no es el que has marcado, sino que a lo mejor puede ser menor. Con lo cual estabas intentando engañar o quizás ganar más dinero. Es una cosa bastante curiosa, como os digo, que se da en el mundo del arte y que no vemos en otros sectores de la cultura, donde los precios están fijos, están marcados y digamos que no existe esta posibilidad o este cambalache de me llevo tres y me cobras dos. Que puede ser. Esto puede funcionar tanto a nivel coleccionista como a nivel privado, ¿no? Y resulta curioso no conocer los precios o una persona que entre en una galería o que acuda a una feria no conocer los precios de las obras que allí están expuestas. Bueno, con esta ocultación, ¿sabéis? Tampoco sabemos, digamos, cuáles son los artistas más cotizados, porque no hay un ranking de los precios en los cuales se venden las obras, ¿no? Tampoco hay un ranking de los artistas más vendidos, es decir, conocemos algunos de los tótems del arte, pero ahora a mí mismo me gustaría saber cuántas obras ha vendido Damien Hirst en el año pasado, por ejemplo, o si Yayoi Kusama, por ejemplo, que es una de las personas que están más de moda, ¿sabéis? Pues realmente vende sus obras o no. ¿Cuántas obras ha vendido Banksy? Este antisistema que se esconde y del cual no sabemos su nombre, pero ¿se dedica a vender obra también? Pues muy posiblemente sí, pero sabéis, no tenemos un ranking. Igual que tenemos, o sea, tenemos un ranking de los libros más leídos, de las películas más vistas, de las obras de teatro más visitadas, de los mejores musicales, porque no tenemos un ranking de artistas y no tenemos un ranking tampoco de los precios de las obras, digamos, los artistas que más venden. Yo creo que sería importante conocerlo. Quizás nos llevaríamos más de una sorpresa con estos rankings. Bueno, otro de los factores en los cuales influye el dinero son los costes que tiene una exposición o cuando se hace una exposición en un museo. Puede ser también en una galería privada, pero bueno, vamos a decir en un museo, que la mayoría de ellos suelen ser públicos. Os digo esto porque yo creo que una exposición está planificada perfectamente. Yo he trabajado en un museo y sé perfectamente cuánto dinero hay planificado para realizar una exposición y cuáles son los gastos que tiene cada uno de los factores a tener en cuenta. Transporte de obra, fee del artista, seguros, montaje, pintura, ¿sabéis? Todo este tipo de cosas, ¿vale? Compra de obra en caso de que se vaya a hacer. Es decir, todo esto está delimitado en un museo. ¿Por qué no tenemos ninguna información del dinero
que se invierte en una exposición, sobre todo para un museo público, ¿sabéis? Porque es que el dinero es nuestro, al final. O sea, es de todos, ¿eh? Es de todos. Yo aquí abogo por un ejercicio de transparencia, porque todo esto se conoce. O sea, tú tienes un presupuesto general de exposición y puedes hacer un desglose de cada uno de los gastos perfectamente. ¿Por qué no se hace una entrega de un papel con todos los gastos cuando se hace la rueda de prensa de presentación de la exposición? O sea, esto sería lo lógico, lo normal, ¿sabéis? Un ejercicio de transparencia en el cual los periodistas tienen a su disposición que esta persona se ha gastado tanto dinero en seguros y que contrata con esta empresa. De esta manera evitaríamos endogamias, ¿sabéis? Siempre contratar con la misma empresa, por ejemplo, o sospechas que puede haber, o esta ocultación del dinero que se gasta en una exposición, que yo creo que está claro y delimitado. Siempre puede haber unos gastos extra que se te escapen, no pasa nada, pero tú, oye, has planificado 3.000 euros de pintura y 3.000 euros de pintura, ¿vale? 2.000 euros de seguro y 2.000 de seguro, 10.000 de transporte y 10.000 de transporte. Es decir, yo creo que en esto no debería haber esta ocultación, pero existe. Son muy pocos o prácticamente ninguno de los museos que nos ofrecen los gastos que ha generado una exposición. Compra de obra, como decimos, contacto con la galería, fee del artista, no pasa nada, no hay problema, ¿eh? Es nuestro dinero, necesitamos saberlo, quiero saberlo, abogo por ello. Bueno, por último, me gustaría hablar un poco sobre la crítica de arte, ¿sabéis? Yo creo que la crítica de arte no existe. O sea, una crítica de arte como la entendíamos, por ejemplo, a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, no existe como tal. Es decir, ahora mismo lo que se hace la mayoría de las veces es una justificación del artista. Y luego, los críticos, en muchos casos, lo dice Rosa Olivares en uno de sus artículos, son más curadores de arte que críticos. Es decir, son también comisarios que hacen exposiciones y montan exposiciones. Yo creo que si tú eres crítico, debes ser crítico de arte. Si eres comisario de exposiciones, debes ser comisario de exposiciones. Pero las dos cosas a la vez y todo un batiburrillo ahí en el cual todo el mundo está conectado y sobre todo hay una serie de intereses, ¿sabéis?, que se mueven y que pues hacen que la crítica de arte, como os digo, sea más una alabanza o muchas veces una justificación del artista que una crítica real de situar al artista en un tiempo concreto y en una sociedad que se mueve de una manera concreta, digámoslo de esta manera. Así que todos estos intereses, sabéis, todas estas conexiones que existen entre galerías, críticos de arte, museos y demás, hacen que la crítica esté completamente desvirtuada y que prácticamente no exista una crítica de arte real, o que sean muy pocos los críticos que se atreven a denostar a un artista porque simplemente es malo, ¿no? Por eso a veces en esta amalgama de intereses nos encontramos auténticos truños que están exponiendo en museos y que dices, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado aquí? Bueno, pues a veces todos estos intereses, sabéis, con las galerías de arte también, con los críticos, con los comisarios, con la prensa y los medios de comunicación también, por supuesto, pues hacen que tengamos este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el arte contemporáneo, el sistema del arte contemporáneo funciona así y está desvirtuado, entre otras cosas porque el dinero juega un papel importante, ¿no? Y a veces, como decimos, las propias galerías presionan para que sus artistas estén en algún museo cuando esos artistas, la verdad, no merece la pena ni que estuvieran allí, ¿no? O se llega a un acuerdo para poder exponer un artista, pero a cambio me tienes que meter en una exposición de otro. Bueno, es así de triste, digamos, pero así funciona. Bueno, hablando de las obras de arte, me gustaría terminar leyendo dos párrafos. Uno sobre el arte en sí o el valor que tiene el arte, ¿sabéis? Porque hemos hablado antes de los rankings de los mejores artistas, de cuánto valen las obras y todo esto, ¿no? Pero pasa el tiempo, ¿sabéis? Y yo creo que el valor del arte, lo voy a leer, reside en la fuerza simbólica que tiene, ¿no? Define un momento histórico esa obra de arte, un momento político, por ejemplo, un momento de renovación estética, como ocurre, por ejemplo, con Picasso o con el cubismo. Y también me gustaría leer una definición de arte que hace Rosa Olivares en su artículo, que yo creo que es muy interesante, ¿vale? Que a mí me parece muy interesante. Mirad, dice que el arte es aquello que nos perturba, no necesariamente por su belleza, tal vez por el horror que produce. Es una creación incomprensible,
no necesariamente aceptada, pero que esconde en su interior una semilla de un fruto nuevo, un fruto diferente. Me ha encantado, la verdad, esta definición de arte y yo creo que es muy interesante y deberíamos reflexionar sobre ello. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. De todas estas cosas que hemos hablado, os dejo una imagen de uno de los libros que he publicado y que cuenta un poco cómo funciona el sistema del arte contemporáneo. Galerías, críticos, museos, el público, la obra de arte, los historiadores, qué papel juega cada uno dentro de este sistema que, como veis, pues a veces tiene su intríngulis y a veces está, digamos, un poco conectado y también pues tiene sus lastres, ¿no? Como decimos en muchos casos. Bueno, pues nada, si os interesa el libro tenéis los enlaces en la parte inferior junto a los otros libros que se han publicado, tanto en ebook como en papel. Bueno, pues nos despedimos, siempre animándoos, como siempre, a darle al like, si podéis darle ahí, reventarlo a likes, y compartir el vídeo, por favor, si os parece interesante el tema, cuanta más gente lleguemos mejor, así podemos tener más comentarios acerca de vuestra visión sobre el dinero, el mundo del arte o estos diferentes temas que hemos planteado ahora mismo, ¿vale? Así que nada, suscribiros al canal también si os apetece, porque bueno, pues tenemos una actividad constante, activar la campanita para que os avisen cada vez que tengamos un nuevo vídeo. Y compartir, repito, compartir, que es muy importante en nuestro mundo actual. Compartir y si es los vídeos, pues estupendo. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana, ¿vale? Hasta luego, hasta el próximo vídeo.